A las 12 de la noche, un grito apremiante anunciando la llegada de un paciente crítico a urgencias me sacó de mi ensimismamiento. Sentí como si mi propio corazón se detuviera. El paciente era mi marido. Cuando intentaba acercarme con manos temblorosas, una mujer corrió de repente hacia él, se abrazó a su cuerpo y comenzó a sollozar desconsoladamente. Por la forma en que pronunciaba su nombre, lo comprendí todo. Un enorme secreto, finalmente, había revelado su rostro esa noche. En el espejo del dormitorio se reflejaba la figura pulcra y digna de Valentina Rojas, la enfermera. Con un gesto meticuloso, se arregló el moño, asegurándose de que ni un solo cabello estuviera fuera de lugar. Luego abrochó el cuello de su uniforme de enfermera, blanco y perfectamente planchado. Para Valentina, este uniforme era más que una simple prenda de trabajo. Era el símbolo de los principios que había construido durante los últimos 10 años. Se aseguró de que cada costura estuviera perfecta, un reflejo de su personalidad perfeccionista, esa que le permitía mantener la calma incluso en las situaciones más críticas del hospital. Sus pasos, amortiguados por unos cómodos zapatos de goma blancos, resonaban silenciosamente sobre el suelo de madera. En un rincón de la habitación, su marido, Alejandro, se afanaba en cerrar una pequeña maleta. Valentina se acercó y le ayudó a cerrar la cremallera que se había atascado. Aquella era una noche ajetreada para ambos. Valentina tenía que ir a trabajar al turno de noche en urgencias, y Alejandro se despedía para un viaje de negocios de 3 días a Barcelona. Alejandro se dio la vuelta y la miró con esa expresión que siempre lograba derretir el corazón de Valentina. Acarició suavemente su mejilla. El gesto se sintió tan genuino que Valentina jamás habría imaginado las espinas que se escondían tras esa suavidad. Alejandro prometió llamarla en cuanto llegara a Barcelona y le pidió que no se esforzara demasiado en el hospital. Valentina simplemente sonrió y asintió dócilmente, tomando la mano de su esposo con respeto. Para ella, Alejandro era su refugio, el lugar al que podía regresar exhausta después de luchar cada día con la vida y la muerte de sus pacientes. Antes de salir de casa, Valentina cogió su teléfono móvil que vibraba. Era un mensaje de Mireia, su mejor amiga desde la universidad. Mireia le decía que le dolía mucho la cabeza y tenía náuseas, y se disculpaba por no poder hablar por teléfono esa noche como solían hacer. Compasiva como era, Valentina le recomendó inmediatamente algunos medicamentos y le dijo que descansara. Incluso se sintió culpable por no poder visitar a su amiga enferma debido al trabajo. No albergó la menor sospecha sobre por qué su amiga se había puesto enferma de repente, justo el día en que su marido se iba de viaje. El camino al hospital fue tranquilo. Las calles de la ciudad, que empezaban a vaciarse, le dieron tiempo para planificar sus tareas en la planta. Al llegar al hospital, el ambiente ya era frenético. El penetrante olor a desinfectante, característico del lugar, la recibió. Un aroma que para otros podría ser intimidante, pero que para Valentina era el perfume de la batalla. Se dirigió al mostrador de enfermería y saludó a sus colegas con una sonrisa leve y serena. En el vestuario, Valentina revisó una vez más su aspecto en un pequeño espejo. Se ajustó las horquillas para que el pelo no se le soltara durante los movimientos rápidos que vendrían. Como enfermera jefa, presentía que aquella noche no sería fácil. Había informes de que el mal tiempo en las afueras de la ciudad podría provocar numerosos accidentes. Valentina respiró hondo, alisó una pequeña arruga de su uniforme y se dirigió al centro de la sala de urgencias. Revisó los historiales de los pacientes recién llegados, dio instrucciones a las enfermeras más jóvenes y tuvo una breve conversación con el médico de guardia. La profesionalidad de Valentina brillaba en su tono de voz ordenado y en la rapidez con que preparaba el equipo médico. En su mente solo había un pensamiento. Debía salvar la vida de quienquiera que entrara por aquella gran puerta. No tenía ni idea de que, en unas pocas horas, esa misma puerta se abriría de par en par para traer una catástrofe que destruiría su vida por completo. Valentina se mantuvo firme. Sus manos, cubiertas con guantes médicos, estaban estables, esperando el sonido de la sirena de la próxima ambulancia que rasgaría el silencio de la noche. El aullido lejano de una sirena de ambulancia rompió la quietud de la noche. El pulso colectivo dentro de la sala de urgencias se aceleró de repente. Valentina, que acababa de revisar el suero del paciente de la cama 4, se enderezó al instante. Como enfermera jefa, estaba muy familiarizada con la frecuencia de esa sirena. Era la señal de un código rojo, una advertencia de que la vida de alguien pendía de un hilo. Se ajustó ligeramente el moño, todavía impecable y pulcro, y caminó con paso rápido pero sereno hacia las puertas automáticas que se abrían para recibir el frío aire nocturno. 2 ambulancias frenaron con un chirrido brusco de neumáticos. Los paramédicos saltaron rápidamente y abrieron las puertas traseras con movimientos frenéticos. Valentina dirigió inmediatamente a su equipo para preparar las camillas y recibir a los pacientes. El primer paramédico gritó un breve informe sobre un accidente de tráfico.
Una colisión múltiple que incluía un choque frontal. Valentina se acercó a la primera camilla que sacaron. El estado del paciente era terrible. Su rostro estaba cubierto de sangre que comenzaba a secarse y de fragmentos de cristal que brillaban bajo las frías luces fluorescentes de la sala de urgencias. Sin embargo, cuando Valentina ayudó a trasladar el cuerpo del hombre a la camilla del hospital, sus manos se quedaron rígidas de repente. El reloj de plata en la muñeca izquierda del paciente era algo que conocía demasiado bien. Un reloj con sus iniciales grabadas en la parte posterior. Fue su regalo de aniversario de bodas del año pasado. El corazón de Valentina pareció detenerse por un instante. Cogió una gasa estéril y, con manos temblorosas, limpió la sangre que cubría la frente y las mejillas del hombre. Aunque los gritos de las enfermeras y del médico de guardia seguían llenando el espacio, el mundo alrededor de Valentina se volvió repentinamente silencioso. El hombre en la camilla era Alejandro. Su marido, quien horas antes se había despedido para irse de viaje de negocios a Barcelona, yacía ahora impotente ante ella, con el traje hecho jirones. Valentina sintió un frío glacial recorrerla de los pies a la cabeza. Sin embargo, su instinto de enfermera, grabado a fuego en su ser, reprimió el grito que pugnaba por salir de su garganta. Antes de que pudiera asimilar el shock, la segunda ambulancia bajó a su paciente. Era una mujer aparentemente mucho más estable, pero en un estado de histeria extrema. Valentina giró la cabeza y por segunda vez en la misma noche, sintió que la realidad la traicionaba. La mujer era Mireia, su amiga, la que decía estar en casa con náuseas y mareos, vestía ahora un vestido de seda rojo que contrastaba brutalmente con el pulcro uniforme blanco de Valentina. El vestido estaba rasgado por el hombro, dejando al descubierto la piel arañada. Pero lo más doloroso era que del cuerpo de Mireia emanaba el mismo perfume caro que Alejandro le había regalado una vez a Valentina. «Doctor, por favor, sálvelo. A él primero», gritó Mireia histéricamente mientras su camilla pasaba junto a la de Alejandro. Su voz aguda atrajo la atención de casi todo el personal médico y los visitantes presentes. Valentina se quedó inmóvil entre las dos camillas. Bajo su moño pulcro, su rostro estaba pálido, pero sus ojos miraban fijamente a Mireia. Mireia, en estado de shock, aún no se había dado cuenta de que la enfermera que estaba frente a ella, con mascarilla y gorro, era la amiga a la que había traicionado. Seguía forcejeando, intentando agarrar la mano inerte de Alejandro. El personal médico intentó calmarla, pero los gritos de Mireia se hicieron más fuertes, revelando un secreto más letal que cualquier herida física del accidente. «¡No le dejen morir, por favor!» Los sollozos de Mireia resonaban en cada rincón del espacio. «Él es el padre del bebé que llevo dentro. Tienen que salvarlo por nuestro hijo». Un silencio espeluznante se cernió sobre ellos, a pesar de que el monitor cardíaco seguía pitando con un ritmo irregular. Los compañeros que sabían perfectamente que el hombre de la camilla era el marido de Valentina se giraron para mirarla. En sus ojos había una mezcla de compasión y asombro. Pero Valentina no se movió. No lloró ni se desmayó. Al contrario, sus manos enguantadas en látex se movían con una precisión aterradora. Cogió el estetoscopio y lo colocó sobre el pecho de Alejandro para comprobar los latidos del corazón, que comenzaban a debilitarse. Sentía como si una mano gigante le estrujara el corazón, pero su cerebro funcionaba con una frialdad absoluta. Valentina observó a Mireia, que seguía llorando y aferrándose al hombre que legalmente todavía era suyo. El contraste entre el vestido rojo de Mireia, cargado de deseo, y el uniforme blanco de Valentina, que simbolizaba la pureza de su profesión, era una visión dolorosa para cualquiera que lo presenciara. Valentina respiró hondo, sintiendo el aire del hospital, que le quemaba los pulmones. «Preparen la intubación y llamen al neurocirujano. Ahora mismo». La voz de Valentina era extremadamente estable, casi desprovista de emoción. Le dio la orden a una enfermera más joven que se había quedado absorta en el drama que se desarrollaba ante ella. Valentina miró de reojo a Mireia. Fue una mirada tan penetrante que Mireia dejó de hablar por un instante, como si acabara de darse cuenta de quién era la persona detrás del gorro blanco y la mascarilla quirúrgica. Valentina no le dio a Mireia la oportunidad de hablar. Volvió a centrarse en Alejandro, atendiendo a su marido con una destreza profesional, aunque en su cabeza ya comenzaba a ensamblar las piezas de la ruina que les sobrevendría a ambos después de que pasara esta tormenta médica. La larga noche acababa de empezar, y Valentina estaba segura de que, cuando todo terminara, sería ella quien quedaría en pie. Un silencio extraño envolvía la sala de reanimación, contrastando bruscamente con los pitidos irregulares de los monitores. Valentina seguía firme. Sus manos, enfundadas en guantes de látex, no temblaban en absoluto mientras preparaba un catéter para un procedimiento médico de emergencia en Alejandro.
Bajo la deslumbrante luz quirúrgica, su uniforme blanco destacaba contra las manchas de sangre que empezaban a salpicar parte de la tela, aunque sentía el pecho como si lo hubieran golpeado con un mazo gigante. El rostro de Valentina era como una porcelana fría, lisa e inescrutable. Ignoró las miradas compasivas de Clara y Mateo, las enfermeras más jóvenes. Ambos, pálidos tras escuchar la repugnante confesión de Mireia, se miraban sin saber qué hacer. «Jefa, ¿quieres que me encargue yo?», susurró Clara con una voz apenas audible. Tocó con cuidado el brazo de Valentina, preocupada de que su admirada superior pudiera desplomarse en mitad del procedimiento. Valentina no se dio la vuelta. Al contrario, agarró con más fuerza el instrumental médico. «Prepara el respirador. El paciente está en insuficiencia respiratoria por un traumatismo torácico grave. No es momento para dramas personales». La respuesta de Valentina fue tan firme y profesional que Clara se estremeció. En ese espacio, Valentina era consciente de que no era una esposa traicionada, sino una profesional de la salud que había hecho un juramento. Trataba a Alejandro no como al marido que amaba, sino como un cuerpo al que debía mantener respirando para que, más tarde, pudiera asumir la responsabilidad de sus actos. Mientras tanto, en un rincón de la sala, Mireia comenzaba a darse cuenta de quién era la figura tras el gorro blanco y la mascarilla que se movía con tanta agilidad. Los ojos hinchados y manchados de rímel de Mireia se abrieron de par en par al ver la placa con el nombre en el pecho izquierdo de Valentina. Intentó levantarse de la camilla, ignorando las heridas en sus piernas raspadas por los jirones de su vestido de seda rojo. Mireia se acercó, intentando agarrar el brazo de Valentina con una mano temblorosa. «Valentina, Valentina, no es lo que piensas», gimió Mireia con voz ronca, tratando de encontrar una excusa en medio de la humillación que había creado. «Alejandro me dijo que vuestra relación ya estaba acabada, que me necesitaba a mí». Valentina detuvo su movimiento por un instante. No se giró hacia Mireia, pero la frialdad que emanaba de ella pareció congelar el aire a su alrededor. Sin soltar el respirador de oxígeno de Alejandro, Valentina habló con una voz baja pero extremadamente cortante. «Esto es una zona estéril, señorita Santos. Vuelva a su camilla, o haré que el personal de seguridad la saque por obstrucción a un procedimiento médico». Mireia se quedó helada, con la boca abierta, incapaz de decir nada. La firmeza sin emociones de Valentina era mucho más aterradora que un grito o una bofetada. Mireia miró a su alrededor. Los otros médicos y enfermeras la observaban ahora con desprecio. Los rumores de una infidelidad se propagaban más rápido que una infección por los pasillos del hospital. Ante todos, Mireia, que se creía la vencedora por llevar el hijo de Alejandro, parecía ahora una parásita desvergonzada frente a la inquebrantable dignidad de Valentina. Valentina continuó con su trabajo. Con destreza, ayudó al médico de guardia a insertar un tubo torácico para drenar la sangre acumulada en los pulmones de Alejandro. Cada uno de sus movimientos estaba calculado. Comprobaba la presión arterial, el pulso y la saturación de oxígeno de su marido con una precisión asombrosa. Para ella, salvar la vida de Alejandro ahora formaba parte de un plan mayor. No quería que él muriera fácilmente. Quería que su marido estuviera plenamente consciente para ver con sus propios ojos la ruina que le esperaba. Valentina, arreglándose el pelo ligeramente despeinado por el movimiento dinámico, se aseguró de que su aspecto se mantuviera pulcro y digno incluso en medio de aquel caos. Tras una hora de ardua lucha, el estado de Alejandro se estabilizó lo suficiente como para ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos. El médico de guardia le dio una palmada en el hombro a Valentina con una expresión de profunda empatía. «Lo peor ya ha pasado. Rojas, has estado increíble. Ahora descansa un poco o vete a casa. El equipo de la UCI se hará cargo». Valentina asintió cortésmente, pero sus ojos permanecían alerta. No se iría a casa. Tenía una misión importante que cumplir antes de que saliera el sol. Mientras la camilla de Alejandro era empujada hacia el ascensor, Valentina vio las pertenencias personales de su marido, que un administrativo había guardado en una bolsa de plástico transparente. Entre ellas estaba el teléfono móvil de Alejandro, con la pantalla rota pero aún encendido. Miró de reojo hacia el pasillo, donde Mireia estaba sentada en una silla de ruedas, mientras otras enfermeras le curaban las heridas. Mireia parecía muy frágil, y se abrazaba el vientre continuamente, como si quisiera enfatizar el arma que guardaba en su interior. Valentina respiró hondo el aire del hospital, cargado del olor a medicamentos. Sabía que las lágrimas ya no servían de nada. Se acercó al mostrador de administración y con la excusa de guardarlas, recogió la bolsa con las pertenencias de Alejandro. Luego, se dirigió al silencioso vestuario de enfermeras. En la penumbra, Valentina se sentó en un duro banco de madera. Se miró en el pequeño espejo.
Su uniforme blanco seguía impoluto, salvo por una pequeña mancha de sangre en el puño. Se quitó la mascarilla quirúrgica, revelando una mandíbula apretada y unos ojos que brillaban con una nueva determinación. Sacó el teléfono de Alejandro de la bolsa de plástico. Con dedos firmes, introdujo el código de desbloqueo, la fecha de su aniversario de bodas. El teléfono se abrió, mostrando el fondo de pantalla con una foto de su boda, que ahora parecía una broma amarga. Valentina ya no lloraba. Con la frialdad de una enfermera instrumentista, abrió la aplicación de mensajes y comenzó a buscar el nombre de Mireya y, una por una, empezó a copiar las pruebas de la traición que clavarían el último clavo en el ataúd de su matrimonio. El vestuario de enfermeras, normalmente un lugar para un breve respiro entre turnos, ahora se sentía como una asfixiante sala de interrogatorios. La luz parpadeante del fluorescente del techo proyectaba la sombra de Valentina sobre la fría superficie de las taquillas metálicas. Estaba sentada en el largo banco de madera, aún con su uniforme blanco, ligeramente arrugado en las mangas. Valentina se arregló el moño, asegurándose de que su rostro estuviera despejado, aunque por dentro sentía que la cabeza le iba a estallar. Sobre sus rodillas, el teléfono de Alejandro, con la pantalla rota en 1000 grietas, era la única fuente de luz en la oscura habitación. Los dedos de Valentina se movían con la misma precisión aterradora con la que contaría las gotas de un suero para un paciente. No tenía prisa. Sabía que en esta guerra, la meticulosidad era el arma más letal. Empezó a abrir las carpetas de mensajes guardados y la galería de fotos. Allí había miles de conversaciones que habían construido un castillo de mentiras sobre su sufrimiento durante el último año. Había fotos de los dos de vacaciones en Ibiza, exactamente en las mismas fechas en que Alejandro le había dicho que asistía a un aburrido seminario de negocios en Barcelona. También había un vídeo de Mireya, riendo coquetamente mientras presumía de un collar de diamantes. Un collar que Valentina había visto en el cajón de su tocador y que había pensado que sería su regalo sorpresa de cumpleaños, pero que nunca llegó a sus manos. Cada palabra de amor que Alejandro le enviaba a Mireya era como un bisturí en su corazón, pero la respiración de Valentina se mantenía regular. Sin embargo, su ira alcanzó el punto álgido cuando abrió la aplicación bancaria de su marido y su correo electrónico personal. Sus manos se detuvieron sobre la pantalla por un momento. Allí encontró la prueba de transferencias regulares de grandes sumas de dinero a la cuenta de Mireya cada mes. El importe era casi equivalente a su sueldo íntegro como enfermera jefa, el dinero que Valentina había estado ahorrando para el futuro de la familia. Lo más terrible fue descubrir un documento electrónico del banco que confirmaba que la escritura de la casa en la que vivían, la casa cuya entrada había sido pagada con la herencia de los padres de Valentina, había sido utilizada como garantía para un préstamo a nombre de la nueva empresa de Alejandro, que gestionaba conjuntamente con Mireya. Un frío glacial, de esos que hielan los huesos, le recorrió el cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Alejandro no solo había traicionado sus votos matrimoniales, sino que estaba intentando destruir económicamente los cimientos de la vida de Valentina. Si ese negocio fracasaba o si Alejandro huía deliberadamente, sería Valentina quien perdería su hogar. Valentina cerró los ojos por un instante, dejando que la realidad calara hondo en su alma. No derramó ni una lágrima. Llorar ahora era un lujo que no podía permitirse. Necesitaba tener la mente despejada. Inmediatamente, pasó a la acción. Usando su propio teléfono, fotografió cada prueba en la pantalla del teléfono de Alejandro. Envió cada captura de pantalla, cada registro de transferencia y cada foto del documento de la hipoteca de la casa a su correo electrónico personal y a un almacenamiento en la nube que Alejandro desconocía. También envió todas las pruebas a un abogado especializado en divorcios, un viejo colega de su padre. Con cada pulsación del botón de envío, Valentina sentía que el peso sobre sus hombros disminuía un poco, reemplazado por una ardiente determinación. De repente, la puerta del vestuario se abrió ligeramente, creando un amplio haz de luz en el suelo. Clara entró, con el rostro lleno de preocupación. Vio a Valentina sentada, erguida, con el teléfono en la mano. Estaba tan tranquila que la atmósfera resultaba extraña. Clara se acercó y dijo, casi en un susurro: «Jefa, la señorita Santos está en la planta provisional preguntando constantemente por el señor Gómez. Dice que tiene derecho a saber, ya que es la futura madre de su hijo. Otros pacientes están empezando a quejarse por su voz». Valentina guardó silencio. Volvió a meter el teléfono de Alejandro en la bolsa de plástico de efectos personales. Luego, se levantó. Se arregló el uniforme, dándose unas palmaditas en la parte delantera para que volviera a estar impecable. «Gracias, Clara. Yo me encargo», respondió Valentina secamente. «¿Estás segura? No tienes que volver a enfrentarte a ella. Podemos hacer que hable el médico de guardia o el equipo de seguridad», intentó disuadirla Clara,
horrorizada solo de imaginar la confrontación entre las dos mujeres. Valentina negó lentamente con la cabeza. Se ajustó el reloj de enfermera y se aseguró de que el uniforme blanco cubriera perfectamente su pecho. Su apariencia era su escudo. Ella es una paciente, y yo soy la enfermera de guardia esta noche. Cumpliré con mi deber a la perfección. Valentina salió del vestuario y caminó con paso firme por el largo pasillo del hospital. El sonido de sus zapatos de goma contra el suelo de granito sonaba como la cuenta atrás hacia la perdición de sus enemigos. Cuando llegó a la planta donde estaba Mireia, la vio sentada en el borde de una camilla, cubierta con los jirones de su ahora andrajoso vestido rojo, discutiendo con una joven enfermera. Al ver acercarse a Valentina, Mireia se cayó al instante. Su rostro pálido mostraba una mezcla de miedo y los restos de una arrogancia forzada. Valentina se detuvo al pie de la camilla de Mireia, sosteniendo una tablilla de informes médicos con mano firme. Miraba a Mireia no como a una amiga, ni como a una rival, sino como a un sujeto que estaba diseccionando emocionalmente. Su presión arterial está algo elevada, señorita Santos. No es bueno para el feto del que tan orgullosa está, dijo Valentina con una voz extremadamente calmada, pero con un temblor amenazante. Acuéstese. Como enfermera, quiero comprobar su estado. Al menos debe estar lo suficientemente sana como para escuchar la noticia de que, a partir de mañana, todas las comodidades que disfrutaba de mi marido le serán retiradas. Mireia abrió la boca para replicar, pero no le salieron las palabras. La elegancia de Valentina, con su uniforme blanco y su pelo recogido, la hacía sentirse a sí misma sucia y miserable. Valentina no le dio a Mireia la oportunidad de excusarse. Anotó algo en la tablilla, dio una breve instrucción a la enfermera que estaba a su lado y se dio la vuelta sin mirar atrás. La guerra acababa de empezar, y Valentina había ganado la primera batalla sin necesidad de alzar la voz. La luz del amanecer se filtraba a través de los grandes ventanales del frío pasillo del hospital, proyectando un resplandor grisáceo. Valentina estaba frente al lavabo del puesto de enfermería, lavándose la cara con agua fría para ahuyentar el sueño y el cansancio que pesaban sobre sus párpados. Se observó en el espejo. Su cabello seguía perfectamente sujeto con horquillas, y aunque no podía ocultar la fatiga en el enrojecimiento de sus ojos, su uniforme blanco permanecía impoluto, un marcado contraste con la agitación interna que ocultaba tras su comportamiento sereno. Justo cuando terminaba de redactar el informe de observación de la UCI, el sonido de pasos apresurados y un llanto estridente rompieron el silencio del pasillo matutino. La suegra de Valentina, la señora Gómez, se acercaba jadeando, sostenida por su marido. El rostro de la mujer de mediana edad estaba hinchado, y en cuanto vio a Valentina, en lugar de un abrazo o palabras de consuelo, la fulminó con una mirada de afilada acusación. Detrás de ellos, en una silla de ruedas empujada por una enfermera joven, estaba Mireia. Mireia se había cambiado a un pijama de paciente de color azul claro, pero su rostro adoptaba una expresión deliberadamente triste, como si fuera la mayor víctima de esta tragedia. Valentina, ¿cómo ha podido pasar esto? Mireia ha llamado a tu suegro llorando. Me ha dicho que la has tratado con mucha dureza aquí. La voz de la señora Gómez se elevó, resonando entre las paredes esterilizadas del hospital. Está embarazada de mi nieto. Valentina, ¿cómo puedes ser tan fría por culpa de los celos? Ya lo sabes. Lleváis 5 años casados y todavía no hay noticias de un bebé. Es normal que Alejandro buscara la felicidad en otro sitio. Valentina se quedó helada por un momento. Las palabras de su suegra se sintieron más afiladas que cualquier aguja que hubiera sostenido. Miró de reojo a Mireia, que ahora inclinaba la cabeza, fingiendo secarse las lágrimas mientras escondía una sonrisa de triunfo tras la palma de su mano. Mireia se había movido rápido. Mientras Valentina luchaba en la UCI para estabilizar los latidos del corazón de Alejandro, Mireia había estado envenenando la mente de su suegra, distorsionando los hechos y usando su embarazo como escudo para ganarse la protección de la familia. Valentina respiró hondo, se arregló el pelo que se había soltado ligeramente con la corriente del aire acondicionado y se irguió, avanzando con la cabeza alta. No respondió al grito con el mismo tono. Al contrario, su voz fue tranquila y baja, pero cargada de autoridad. Señora Gómez, esto es un hospital. Le ruego que baje la voz por el bien de los demás pacientes. En cuanto a la señorita Santos, fue ingresada por un cuadro de histeria tras el accidente, y solo la he tratado siguiendo los procedimientos médicos. No me vengas con excusas de procedimientos, la interrumpió la señora Gómez, acercándose hasta quedar a escasos centímetros del rostro de Valentina. Mireia dice que la amenazaste con cortarle todo el apoyo, que te vas a divorciar mientras tu marido se está muriendo, que vas a dejar al niño que lleva en su vientre en la calle. ¿Dónde está tu conciencia como enfermera y tu deber como esposa?
Valentina miró a su suegra a los ojos sin miedo. Luego, giró la cabeza hacia Mireya, que seguía con su teatro. Señorita Santos, ¿le ha contado también a la señora que, cuando ocurrió el accidente, usted y Alejandro estaban celebrando su segundo aniversario particular en un hotel de lujo? ¿Y que usaron el dinero de la entrada de nuestra casa para comprar un apartamento a su nombre? De repente, se hizo el silencio. El rostro de la señora Gómez se endureció, y Mireya levantó la cabeza con ojos de sorpresa. No esperaba que Valentina revelara ese hecho tan rápidamente delante de su suegra. Eso no es verdad, señora. Valentina me está calumniando para quedarse ella sola con el patrimonio de Alejandro, balbuceó Mireya, intentando reconstruir su defensa. Valentina no se inmutó. Buscó en el bolsillo de su uniforme y sacó unas hojas de papel que había preparado en la impresora del puesto de enfermería antes del amanecer. Le entregó los documentos a su suegro, que había permanecido en silencio todo el tiempo. Este es el historial de transferencias de la cuenta de Alejandro durante el último año. Cada mes, 2.000 euros iban directamente a la cuenta de la señorita Santos. Y esto, continuó Valentina, ofreciendo la siguiente hoja con mano firme, es la confirmación del préstamo hipotecario del banco. Alejandro usó como garantía la escritura de nuestra casa, una casa cuya entrada se pagó en su mayor parte con la herencia de mis padres. Ese préstamo se usó como capital para una empresa recién creada cuya directora ejecutiva es la señorita Santos. El suegro de Valentina leyó los documentos meticulosamente. Su rostro se fue enrojeciendo de ira. La señora Gómez, que miraba por encima del hombro de su marido, se quedó sin palabras. Su arrogancia se desmoronó en un instante. Quizás podrían haber tolerado una infidelidad por el bien de un nieto, pero la traición financiera y la falsificación de documentos eran para esa familia algo vergonzoso e imperdonable. Valentina se arregló de nuevo el uniforme blanco y miró a Mireya, que ahora temblaba en la silla de ruedas. No he amenazado a la señorita Santos. Simplemente le he dicho la verdad. Como esa casa fue hipotecada ilegalmente falsificando mi firma, ya me he puesto en contacto con el banco y con mi abogado. Todos los activos comprados con ese dinero fraudulento serán congelados. Valentina, pero... ¿Y Alejandro? Es nuestro hijo. La voz de la señora Gómez ahora sonaba débil, como la de un tigre sin dientes. Alejandro es mi paciente aquí, y seguiré cuidándole profesionalmente hasta que se recupere. Ese es mi juramento como enfermera fiel a mis principios, dijo Valentina, pasándose elegantemente un mechón de pelo detrás de la oreja. Pero, una vez que salga de este hospital, ya no será mi responsabilidad. Lléveselo usted misma, junto con la mujer que ha elegido. Pero no espere que un solo céntimo del patrimonio que me robaron vuelva a sus manos. Valentina se dio la vuelta, dejando atrás a sus suegros, que ahora empezaban a culparse mutuamente, y a Mireya, que había comenzado a llorar histéricamente al darse cuenta de que su victoria no era más que un espejismo. Caminó hacia la UCI con pasos mucho más ligeros. El sol de la mañana comenzaba a brillar con fuerza, iluminando su uniforme aún impoluto, como si simbolizara la victoria moral que acababa de conseguir, sin mancharse las manos con una ira sucia. El aire dentro de la unidad de cuidados intensivos era tan estático que solo el ritmo mecánico del respirador y el monótono pitido del monitor cardíaco llenaban el espacio. Valentina entró después de pasar por un estricto procedimiento de desinfección. Esa mañana volvía a vestir un uniforme de enfermera blanco e impecable. Su pelo, recogido con gran precisión, enmarcaba pulcramente su rostro sereno pero firme. Detrás de la mascarilla quirúrgica que cubría la mitad de su cara, Valentina respiró hondo, dejando que el olor a antiséptico reforzara su barrera mental. Ya no veía al hombre de la cama 5 como su marido. Para ella, Alejandro era simplemente un caso médico cuyo progreso debía supervisar para asegurarse de que no muriera antes de recibir su castigo. Valentina se acercó a la cama de Alejandro con pasos casi silenciosos. Comprobó la bolsa de orina, anotó las cifras en la hoja de observación y se aseguró de que el tubo del suero no estuviera doblado. Cuando su mano enguantada tocó la muñeca de Alejandro para tomarle el pulso, sintió un ligero temblor. Los párpados del hombre se movieron y luego se abrieron lentamente. Sus pupilas parpadearon, intentando adaptarse a la deslumbrante luz fluorescente. La mirada de Alejandro, al principio borrosa, se fue fijando gradualmente en la figura de blanco que se erguía firmemente a su lado. «Va, Valentina». La voz de Alejandro era extremadamente ronca, como el raspar de un papel de lija. Sin duda, la garganta le dolía mucho después de que le retiraran el tubo de intubación. Intentó mover la mano, conectada a varios cables, esforzándose por agarrar el borde del uniforme blanco de Valentina, que estaba a su alcance. En los ojos del hombre había miedo, pero también un atisbo de esperanza.
La esperanza de que su esposa siguiera siendo la mujer blanda que lloraría y le perdonaría con un solo abrazo. Valentina no se apartó, pero tampoco correspondió al gesto. En cambio, con un movimiento muy mecánico, volvió a colocar la mano de Alejandro sobre la cama. No se mueva mucho, señor Gómez. Su presión arterial acaba de estabilizarse. Si fuerza la voz, solo conseguirá dañar sus pulmones, dijo Valentina con un tono tan frío que parecía hablarle a un completo desconocido. Alejandro frunció el ceño y las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos amoratados. Lo siento. ¿Dónde? ¿Está Mireya? Al oír ese nombre, Valentina sintió una llamarada de rabia que quiso estallar. Sin embargo, logró reprimirla tras su fachada profesional. Ajustó con calma la mascarilla de oxígeno de Alejandro. La señorita Santos está en planta. Está bien, al menos físicamente. Y por lo visto ha hablado mucho con la señora Gómez, incluyendo la historia del niño que dice estar esperando. Ah. Y ya sabe que anoche bloqueé todo el acceso financiero que usted le había proporcionado. El rostro ya pálido de Alejandro se tornó ceniciento. Intentó incorporarse, pero el dolor de las heridas en el abdomen y el pecho le hizo caer de nuevo sobre la almohada. Tú. No puedes hacer eso, Valentina. Es nuestra empresa. Valentina acercó una pequeña silla y se sentó junto a la cama de Alejandro. No para consolarlo, sino para mirar directamente a los ojos del hombre que había destrozado su vida. Se arregló el pelo para que no se le escapara ni un mechón y se cruzó de brazos. Esa empresa se fundó falsificando mi firma, Alejandro. Y la casa que le prometiste a Mireya es la casa que se pagó con el sudor de mis padres. Mi abogado ya está tramitando la anulación de esa hipoteca. Puede que anoche sobrevivieras a la muerte, pero no sobrevivirás a la ley. Valentina, por favor. Me equivoqué. Por nuestro matrimonio. Comenzó a sollozar Alejandro. Una escena que antes habría destrozado el corazón de Valentina, pero que ahora solo le provocaba náuseas. Nuestro matrimonio murió en el momento en que decidiste celebrar tu propio aniversario con mi amiga Alejandro. En el mismo momento en que te divertías con el dinero que debía ser nuestro futuro, mientras tu esposa hacía sola el turno de noche. Valentina se levantó de nuevo. Su voz seguía siendo baja para no llamar la atención de las otras enfermeras, pero cada palabra era como una cuchilla que rebanaba el ego de Alejandro. Mi deber médico es mantenerte con vida, y lo haré muy bien. Quiero que estés sano, fuerte y en tu sano juicio para firmar los papeles del divorcio y para ver con tus propios ojos cómo recupero todo lo que me has robado. Valentina cogió un frasco de solución desinfectante y se limpió las manos con movimientos rítmicos. El sonido de sus palmas frotándose sonó como una advertencia para Alejandro. Antes de irse, Valentina se giró por un momento, haciendo que Alejandro viera su reflejo en el pequeño espejo del rincón de la habitación. Una mujer de blanco, ya invulnerable, una enfermera que ahora tenía el control total sobre la vida y la muerte del hombre que una vez la consideró débil. Descanse, señor Gómez. Ahorre fuerzas. Las necesitará para enfrentarse a la pobreza y a la denuncia penal que le esperan fuera de esta habitación. Fueron las últimas palabras de Valentina. Salió con la espalda erguida, dejando a Alejandro llorando en un silencio ahora espeluznante, atrapado en su cuerpo roto y en un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. Valentina cerró firmemente la puerta de la UCI. Ahora, cada paso que daba sobre el suelo del hospital parecía llevar una carga mucho más ligera. Los pasos de Valentina resonaron de nuevo en el pasillo de la segunda planta con un ritmo tranquilo pero firme. Esa mañana lucía un atuendo aún más impecable, a juego con su uniforme de enfermera blanco. Su cabello, pulcramente recogido con una pequeña horquilla oculta bajo la mandíbula, le daba un aspecto luminoso pero inaccesible. Su uniforme blanco inmaculado contrastaba ahora fuertemente con el rostro enrojecido de Mireya, que estaba montando una escena frente al puesto de administración de enfermería. Mireya, aún con el pijama azul claro de paciente, discutía con dos enfermeras más jóvenes. Exigía que la trasladaran a la misma habitación que Alejandro, mientras se abrazaba el vientre con gestos dramáticos, como si estuviera soportando un dolor inmenso. Estoy embarazada. Me estreso si no sé cómo está el padre de mi hijo. ¿Es que no tenéis sentimientos?, gritaba Mireya. Su voz era tan aguda que varios pacientes de las habitaciones cercanas asomaron la cabeza. Valentina se detuvo a pocos pasos detrás de Mireya. No la reprendió de inmediato, sino que se quedó de brazos cruzados, permitiendo que sus colegas vieran lo inútiles que eran los intentos de Mireya por conseguir compasión. Mireya se dio la vuelta y se estremeció al ver a Valentina, pero rápidamente forzó una expresión desafiante. Intentó acercarse, pero Valentina retrocedió un paso, manteniendo la distancia como si Mireya fuera un objeto contaminado. Señorita Santos, como la enfermera a cargo de su historial médico, me gustaría recordarle algo.
dijo Valentina con una voz tan contenida que Mireya se calló por un momento. El numerito que está montando solo empeorará su historial clínico. Si siente que hay algún problema con el feto, puedo llamar ahora mismo a un ginecólogo para que le realice una ecografía transvaginal. Veamos si el bebé del que tanto presume está realmente en peligro, o si es solo su herramienta de negociación. El rostro de Mireya palideció de repente. Dudó, y sus manos bajaron lentamente de su vientre. Valentina sabía perfectamente que Mireya temía que los hechos médicos hablaran con más sinceridad que su boca. Valentina buscó en el bolsillo de su uniforme y sacó un sobre blanco y fino que su abogado le había enviado por mensajería urgente unos minutos antes. No se lo entregó bruscamente, sino que lo dejó sobre el mostrador de administración para que Mireya lo cogiera ella misma. ¿Qué es esto? ¿Intentas pagarme para que me vaya?, preguntó Mireya con un tono sarcástico, aunque sus manos temblaban al tocar el sobre. Valentina esbozó una leve sonrisa, una que no llegó a sus ojos. Es una notificación legal oficial. La demando por fraude y complicidad en blanqueo de capitales, en relación con el uso de los activos de nuestra familia para su beneficio personal. Además, he solicitado al hospital una investigación de sus antecedentes médicos para contrastar los datos de las semanas de su embarazo con las fechas en que el señor Gómez comenzó a robar dinero de mi cuenta. Todo tendrá que coincidir, señorita Santos. De lo contrario, no solo perderá a Alejandro, sino también su libertad. Mireya abrió el sobre bruscamente. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas del frío documento legal. Su respiración comenzó a agitarse. La ira y el miedo se mezclaron en uno. Eres un demonio, Valentina Rojas. Estás usando tu posición en este hospital para presionarme. Solo estoy usando la verdad para protegerme, Mireya, replicó Valentina arreglándose un mechón de pelo suelto. Como enfermera, mi deber es curar heridas. Pero como la esposa a la que traicionaste, mi deber es asegurarme de que parásitos como tú no tengan más espacio para seguir alimentándose del fruto de mi esfuerzo. Ahora vuelve a tu habitación y descansa. Vas a necesitar mucha energía para el interrogatorio policial que te espera cuando te den el alta de este hospital. Valentina se dio la vuelta, dejando atrás a Mireya, que ahora se había desplomado en una silla de la sala de espera, mirando la notificación con la vista perdida. Mientras caminaba hacia su taquilla, Valentina sintió que cada fibra de su uniforme blanco irradiaba una fuerza que nunca antes había sentido. Sabía que esta acción legal era una guerra total, y había preparado cada prueba con la meticulosidad de una profesional médica que no pasa por alto ni un solo detalle. Para ella, la bondad infinita era una estupidez, y ese día había dejado de ser la mujer estúpida que se dejaba pisotear. Esa mañana, los pasos de Valentina por los pasillos del hospital se sentían especialmente pesados, no por el cansancio físico tras un largo turno, sino por el peso moral de lo que estaba a punto de hacer. Se detuvo un momento frente a un gran espejo cerca del vestíbulo central, ajustándose con pulcritud un pañuelo blanco del mismo color que su uniforme. Valentina observó su reflejo. Su rostro era tan sereno que casi no tenía expresión, un reflejo de la fortaleza que había cultivado en los últimos días. Se aseguró de que el broche en su hombro izquierdo estuviera bien sujeto, para que los extremos del pañuelo no interfirieran con sus movimientos. Para ella, esta prenda era el último escudo que protegía su dignidad de desmoronarse frente a las personas que la habían apuñalado por la espalda. Al final del pasillo, una pareja de mediana edad esperaba sentada con ansiedad. Eran los padres de Mireya, el señor y la señora Santos. Eran gente humilde, venida de un pueblo, muy orgullosos de su hija, a quien creían una profesional de éxito en la ciudad, y querían a Valentina como a una buena amiga de su hija. Valentina se acercó, controlando su respiración para que su voz no temblara. Al ver a Valentina, los padres se levantaron de inmediato, con el rostro lleno de preocupación. La señora Santos tomó enseguida la mano de Valentina, con los ojos llenos de lágrimas. Señorita Valentina, ¿es verdad lo que nos dijo por teléfono? ¿Que nuestra Mireya ha tenido un accidente y que hay algo más importante? La voz de la señora Santos temblaba con el miedo de una madre que intuye que algo malo le ha pasado a su hija. Valentina miró aquellos ojos honestos con profunda compasión, pero sabía que ocultar la verdad solo prolongaría el sufrimiento de todos. Señor y señora Santos, hablemos dentro de la habitación de Mireya. Hay algunas cosas que deben escuchar de boca de la propia Mireya y que deben confirmar con los informes médicos que tengo, dijo Valentina con voz baja pero firme. Condujo a los padres a la habitación de Mireya. Allí, Mireya descansaba tranquilamente, mordisqueando una fruta, como si todo el drama que había creado fuera una simple molestia. La puerta de la habitación se abrió. Mireya se atragantó al ver entrar a Valentina, pero cuando vio a las dos personas que estaban detrás de ella,
Su rostro se volvió ceniciento al instante. La fruta que sostenía en la mano cayó sobre la colcha del hospital. La arrogancia que había mostrado ante Valentina fue reemplazada en un instante por el miedo de una hija sorprendida en una gran fechoría. «Papá, mamá, ¿qué hacéis aquí?», preguntó Mireia con un hilo de voz. Valentina no le dio tiempo a Mireia para inventar otra mentira. Se situó junto a la cama, sosteniendo la tablilla de informes médicos como si estuviera en una ronda rutinaria. «Señores, les he traído aquí para que lo escuchen ustedes mismos. Mireia está embarazada y el hombre que ella afirma ser el padre del niño es mi marido, Alejandro Gómez». La habitación se quedó en silencio de repente, y solo el tic-tac del reloj de pared parecía medir el tiempo en que el corazón del señor Santos se rompía. El anciano se adelantó. Sus manos temblaban violentamente. Miró a su hija con una expresión indescriptible, una mezcla de incredulidad y una vergüenza extrema. Mireia empezó a sollozar, intentando coger la mano de su madre, pero la señora Santos retrocedió, mirando a su hija como si fuera una extraña repugnante. «Eso no es todo», continuó Valentina. Su voz era fría, sin emociones, una profesionalidad dolorosa. «Mireia también ha estado implicada en la malversación de los bienes de mi casa. Ha utilizado el dinero que debía ser nuestro fondo de pensiones para pagar sus gastos y comprar un apartamento a su nombre. Estos documentos». Valentina dejó una carpeta marrón sobre la mesita de noche. «Son la prueba de cómo Mireia ha destruido mi confianza y ha insultado las enseñanzas que ustedes le dieron». El señor Santos se desplomó en la silla de madera junto a la cama. No gritó ni maldijo. Las lágrimas del anciano cayeron sobre sus manos curtidas. «No te hemos criado con tanto esfuerzo para que robes maridos ajenos. Mireia, estábamos orgullosos de ti. Pensábamos que eras una mujer respetable, como la señorita Valentina», dijo el señor Santos con un tono de completa desolación. Mireia lloraba histéricamente, intentando excusarse diciendo que lo había hecho por amor. Pero sus palabras ya no tenían ningún poder mágico. Valentina se mantuvo firme en un rincón de la habitación, ajustándose el pañuelo ligeramente descolocado mientras la señora Santos la abrazaba y le pedía perdón. Valentina no sintió una dulce victoria, sino un amargo alivio. Había derribado el último pilar de Mireia, el apoyo de su familia. Ahora Mireia estaba completamente sola en la tormenta que ella misma había creado. Valentina salió de aquella habitación, dejando atrás los sollozos de un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde, y regresó a su deber con la cabeza bien alta bajo la pálida luz del hospital. La luz del sol de la mañana que entraba por las rendijas de las cortinas de la habitación VIP era especialmente deslumbrante, como si pretendiera desnudar todas las mentiras que habían estado firmemente ocultas. Valentina se detuvo ante el pequeño espejo del puesto de enfermería antes de dirigirse a la habitación de Alejandro. Se ajustó el pañuelo blanco para que quedara impecable, sin una sola horquilla torcida ni un pliegue en la tela. Su uniforme blanco, almidonado y limpio, reflejaba la firme determinación que ya no flaqueaba. En sus manos sostenía una gruesa carpeta marrón, la última receta que le daría a su marido antes de que abandonara definitivamente aquel hospital. Cuando Valentina entró en la habitación 302, vio que Alejandro ya estaba sentado en el borde de la cama. Su rostro seguía pálido, y algunas cicatrices comenzaban a secarse, pero sus ojos brillaron al ver entrar a Valentina. Alejandro pensó que la aparición de su esposa con su uniforme perfecto solo podía significar una cosa, que Valentina había venido a llevarlo a casa para empezar de nuevo. Como si el accidente no hubiera sido más que una pesadilla pasajera. Alejandro incluso había preparado su mejor sonrisa, esa sonrisa taimada que siempre había logrado derretir el corazón de Valentina. «Valentina, por fin los médicos me han dicho que hoy me dan el alta. Gracias. Me has cuidado muy bien. Te prometo que en cuanto lleguemos a casa lo arreglaré todo. Romperé con Mireia y nosotros». Las palabras de Alejandro se interrumpieron cuando Valentina dejó caer la carpeta sobre la mesa auxiliar del paciente con un golpe seco. Valentina no sonrió. Se quedó de pie, con los brazos cruzados frente al pecho, manteniendo una fría distancia profesional. «Es cierto que hoy te dan el alta, Alejandro, pero no vas a nuestra casa, ni vas conmigo», dijo Valentina con una voz extremadamente tranquila, pero con una autoridad que silenció a Alejandro de inmediato. Alejandro frunció el ceño y cogió la carpeta con manos temblorosas. Cuando la abrió, lo primero que vio fue la demanda de divorcio firmada y sellada por Valentina. Debajo, había una denuncia policial por la falsificación de su firma en la hipoteca de la vivienda. Pero lo que más le cortó la respiración a Alejandro fue una carta oficial del banco que confirmaba que la hipoteca del apartamento a nombre de Mireia había sido anulada, ya que se había demostrado que se había utilizado dinero de una cuenta conjunta, congelada legalmente. «¿Qué es todo esto, Valentina? ¿Esperas que me vaya de aquí sin nada? ¿Dónde está tu conciencia?
Acabo de estar al borde de la muerte, exclamó Alejandro, alzando la voz, intentando usar la compasión como su última arma. Valentina dio un paso más, y miró a Alejandro directamente a los ojos. Bajo la fría luz fluorescente, el pañuelo blanco de Valentina parecía enmarcar su rostro con una dignidad inquebrantable. Mi conciencia estuvo en urgencias cuando te salvé la vida, cuando mi corazón se detuvo al ver tu traición, pero aún así hice que tus pulmones volvieran a respirar. Ahora, mi deber médico ha terminado. Lo que queda es un ajuste de cuentas entre una mujer que ha trabajado duro y el hombre que intentó robárselo todo. Valentina se apoyó en la pared. Su tono se volvió aún más afilado. Tu madre también lo sabe todo, Alejandro. Está tan avergonzada que ha decidido volver a su pueblo con tu padre. No quiere volver a verte hasta que pagues tu deuda en la comisaría. Y en cuanto a Mireya, sus padres se la llevaron a la fuerza ayer. Sin apartamento, sin dinero, sin el apoyo de nadie. Está sola, igual que tú ahora. Alejandro dejó caer la carpeta al suelo. Intentó levantarse para coger la mano de Valentina, pero sus piernas, aún débiles, le hicieron volver a sentarse en el borde de la cama. Se dio cuenta de que la mujer de blanco que tenía delante ya no era la Valentina que se dejaba engañar fácilmente con palabras dulces. La Valentina de ahora era una mujer que había extirpado con mano fría todos los tumores cancerosos de su vida. Te doy 1 hora para recoger tus cosas. Ya he llamado a un taxi que te llevará a un pequeño estudio en las afueras, cuyo primer mes de alquiler he pagado como último acto de humanidad. Después de eso, estás solo, dijo Valentina, ajustándose el extremo del pañuelo que se había movido ligeramente con la corriente de aire. Valentina se dio la vuelta hacia la puerta sin mirar atrás. En el umbral, se detuvo un momento, respirando el aire del hospital, que ahora le parecía mucho más fresco en lo más profundo de sus pulmones. Que te vaya bien en tu nueva vida, Alejandro. La vida que tú mismo has construido con tus mentiras. Valentina cerró la puerta con firmeza, dejando a Alejandro gritando su nombre en un vacío ahora absoluto. Caminó por el pasillo con la espalda erguida. Su uniforme blanco brillaba bajo el sol de la mañana, simbolizando la libertad que por fin había recuperado. La suave luz del alba se colaba por las finas cortinas de un apartamento, desde donde se divisaba la majestuosa silueta de Sevilla a lo lejos. Valentina Rojas se despertó sin la opresión en el pecho que antes la atenazaba cada vez que abría los ojos. Había pasado 1 año desde los sangrientos acontecimientos en la sala de urgencias de Madrid, y ahora Sevilla era el hogar que estaba sanando las cicatrices de todos sus traumas. Valentina se levantó de la cama con un movimiento elegante y salió al balcón para respirar el aire aún puro de la mañana. Ya no lloraba por el pasado. Para ella, cada aliento era la prueba de que el destino le había dado una segunda oportunidad para reescribir su propia historia. Esa mañana, Valentina se preparaba para asistir a su ceremonia de nombramiento como enfermera jefa de neurocirugía en el Hospital Internacional. Eligió su atuendo con mucho cuidado, un reflejo de la dignidad que había reconstruido sobre las cenizas de la destrucción. Se anudó un pañuelo de seda azul marino al cuello con precisión y pulcritud, dándole un aire profesional pero elegante. El azul realzaba el tono de su piel, que ahora parecía más fresca y luminosa. Sobre él llevaba una impecable chaqueta blanca larga con un emblema plateado en la solapa izquierda. Este uniforme blanco ya no era una carga para ella, sino el símbolo de una victoria moral obtenida de la manera más honorable. Mientras se aplicaba un ligero maquillaje, Valentina se miró en el espejo. Recordó el duro proceso legal por el que había tenido que pasar durante el último año. No solo tuvo que luchar contra sus heridas emocionales, sino también contra los contraataques del abogado de Alejandro, que intentaba culparla. Pero Valentina seguía siendo Valentina, una mujer acostumbrada a trabajar bajo la presión de un quirófano. Con la ayuda de un abogado competente, demostró con éxito la falsificación de firma que Alejandro había cometido. La casa que compartían, llena de amargos recuerdos, fue finalmente embargada y vendida en una subasta. Valentina recuperó la totalidad de su parte, incluyendo la herencia de sus padres que Alejandro había malversado para satisfacer a Mireya. Ese dinero se estaba utilizando ahora para financiar sus estudios y como inversión para su futuro. Mientras Valentina caminaba hacia el aparcamiento, inhaló el aroma del café que llevaba en un termo plateado. El camino al hospital estuvo lleno de una sorprendente paz interior. Sevilla, con su ritmo de vida más lento, parecía ofrecerle a Valentina el espacio para escuchar verdaderamente los latidos de su propio corazón. Recordó el mensaje que había recibido unos días antes de su antigua colega, Clara. Le contaba que Alejandro había sido condenado a una pena adicional por malversación de fondos de inversión en otra empresa. Una foto de Alejandro con un mono de preso naranja se había hecho viral brevemente en las redes sociales. El hombre que había sido tan arrogante con su falsa riqueza estaba ahora confinado en una celda estrecha,
con todo acceso al mundo exterior cortado. Y lo más doloroso para Alejandro era la pérdida del estatus social que tanto adoraba. Valentina también tuvo noticias de Mireia. La mujer que una vez se sintió victoriosa por haber ganado el corazón de Alejandro, vivía ahora en la pobreza en un pequeño pueblo rural. Después de que Alejandro fuera encarcelado y todos sus bienes embargados, a Mireia no le quedó nada. El embarazo, que una vez usó como arma para obtener compasión, era ahora una pesada carga que tenía que soportar sola, sin dinero ni compañero. Los padres de Mireia la habían acogido, pero ya no estaban orgullosos de ella. Mireia se convirtió en el cotilleo del pueblo, la mujer que regresó con las manos vacías y la vergüenza a cuestas. Escuchar sobre su sufrimiento hoy no la alegraba, pero tampoco la entristecía. Para ella, era simplemente la ley de la naturaleza. Se cosecha lo que se siembra. Al llegar al hospital, Valentina fue recibida con las sonrisas respetuosas de sus colegas. En este hospital internacional, nadie conocía el oscuro drama de su pasado. Solo conocían a Valentina como una enfermera jefa brillante, serena y con una gran integridad. Dirigió la reunión matutina con voz firme, dando instrucciones médicas con la agudeza mental que hacía que todos sus subordinados la admiraran. Bajo las brillantes luces LED, su pañuelo azul marino brillaba, consolidando la posición de Valentina como una mujer dueña de su propia vida. Su primera tarea ese día era asistir a un neurocirujano especialista de Alemania en una compleja operación de un tumor cerebral. En la sala de desinfección, Valentina cambió su chaqueta blanca por un uniforme quirúrgico de color verde oscuro. Sin embargo, mantuvo el pañuelo, ahora firmemente cerrado y práctico para el uso médico. Durante las 6 horas que duró la operación, Valentina se mantuvo firme. Sus manos, enfundadas en guantes de látex, entregaban los instrumentos quirúrgicos al cirujano con una precisión asombrosa. Era el corazón de esa sala, asegurándose de que cada detalle se desarrollara según el protocolo. Cuando la operación fue declarada un éxito, el cirujano le tomó la mano y la elogió. «Excelente, Rojas. La mejor asistencia que he tenido». Valentina solo asintió cortésmente, sintiendo que este reconocimiento profesional era mucho más valioso que las falsas promesas de Alejandro. Por la tarde, después de su turno, Valentina decidió parar en una cafetería junto a unos arrozales para disfrutar del atardecer. Volvió a ponerse su chaqueta blanca y se arregló el pañuelo de seda, que se había arrugado ligeramente. Sentada en una silla de madera frente a la extensión de los campos de arroz, que se teñían de amarillo, abrió un libro sobre gestión hospitalaria, pero sus pensamientos volaron al momento en que firmó los papeles del divorcio un año antes. En aquel momento, pensó que su vida había terminado. Pensó que su uniforme blanco siempre le recordaría la sangre de Alejandro y las lágrimas falsas de Mireia, pero resultó que ese uniforme blanco fue el testigo de cómo se levantó de entre el polvo. Recordó haber leído una frase que decía que el oro debe pasar por el fuego más ardiente para purificarse. Valentina sintió que ella era ese oro. El fuego de la traición de Alejandro no la destruyó, sino que quemó todas sus dudas y debilidades, dejando a una Valentina mucho más fuerte, sabia y valiente. Ya no buscaba la felicidad en otra persona. Encontró la fuente de esa felicidad dentro de sí misma, en su capacidad para hacer el bien a pesar de que el mundo la había tratado mal. Valentina tomó un sorbo de su infusión, sintiendo el líquido cálido bajar por su garganta. Vio a algunas parejas jóvenes haciéndose fotos a lo lejos. Esbozó una leve sonrisa, sin envidia, solo gratitud por no estar en la posición vulnerable de antes. Había construido una fortaleza alrededor de su alma, una fortaleza hecha de autoestima e independencia. Sabía que tal vez algún día volvería a abrir su corazón, pero si ese día llegaba, el hombre tendría que ser digno de la dignidad que ella poseía. Nunca más se rebajaría para ser amada. Al caer la noche, las luces alrededor de la cafetería comenzaron a encenderse. Valentina recogió sus cosas, se colgó el bolso de cuero al hombro y se dirigió a su coche. Bajo la luz de las farolas, su pañuelo azul parecía aún más elegante. Se sentía muy ligera. Toda la ira, el rencor y el dolor habían desaparecido con cada paciente al que había ayudado con éxito en el hospital. Perdonó a Alejandro y a Mireia, no porque se lo merecieran, sino porque Valentina merecía tener paz en su corazón. Al llegar de nuevo a su apartamento, Valentina se quitó el uniforme blanco con un gesto reverente. Lo colgó en un lugar especial y lo miró por un momento con significado. Esa prenda se había convertido en parte de la historia de su lucha. Se soltó el pañuelo, dejó caer su cabello libremente y se miró en el espejo del baño. Detrás del uniforme blanco, ya no había rastro de heridas. Las cicatrices habían sanado perfectamente, dejando solo una leve marca que, de hecho, embellecía su alma. Valentina salió al balcón por última vez esa noche.
El cielo de Sevilla estaba lleno de estrellas y la brisa nocturna acariciaba suavemente su rostro. Cerró los ojos y sintió una paz que nunca antes había experimentado. Mañana sería un nuevo día con nuevos desafíos médicos, y Valentina estaba lista para enfrentarlos con la cabeza bien alta. Había ganado, no de la manera que destruye a otros, sino de la manera que la convirtió en una mujer inquebrantable. Bajo el vasto cielo nocturno, Valentina Rojas era finalmente libre, la enfermera de su propia alma y la capitana de su brillante futuro.